y qué significa para ti mantener un negocio familiar en una ciudad tan viva, ¿no? Como Las Palmas de Gran Canaria, tan viva y turística, ¿no? Presión. Presión, 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 pero bien, es bonito, ¿eh? Es bonito. A mí por lo menos sí me parece una profesión preciosa, por lo que he comentado. Ves crecer a tus clientes, ¿no? Pero aparte de eso, a mí me parece una profesión preciosa porque tú no sabes, o sea, sabes la percepción que queda un cliente contigo cuando al año siguiente te viene, pero si no te viene siempre te queda la duda del por qué no viene. Pero después cuando lo ves llegar y te dicen, he vuelto a Las Palmas y he vuelto a verte. O sea, eso es más presión todavía, porque lo tienes que hacer igualmente bien. Pero bueno, pero aparte de presión, a mí me parece maravilloso. Yo creo que tener un restaurante, ya llevo 9 años sin papá y sin mamá, 9 años sola, 9 años que había mucha gente que dudaba muchísimo que yo llegara a los 2 años y ya llevo 9. Para mí eso es maravilloso. Es presión, y me explico. Mi padre, aparte de los años que se ha pegado trabajando en el otro negocio y en este negocio, dense en cuenta que yo tengo clientes que ya lo conocían a él soltero. Mira. Yo tengo un cliente que a mi padre lo iba a ver cuando mi padre era maître. ¿Puedo decir los dos restaurantes? Vale. El Pema, que lo pueden buscar, es un restaurante, y el Columbus. El Columbus era un restaurante, por ahí tengo que tener... Me suena a mí mucho el Columbus. Era un restaurante que tenía los 3 barcos, la Quintanilla y la Santa María. Por la Playa Chica, por ahí, ¿no? Exacto, ¿verdad? por ahí. Y él estuvo de maître allí, y ese señor es canario, por cierto. Si me ves, Juan, saludos. Y él iba de soltero, después cuando mi padre se casó y montó el otro negocio, seguía allí, abrimos aquí, sigue aquí. Ese cliente es al que yo le debo esa calidad. Es decir, ese cliente que ha visto, digamos, todo el recorrido, si yo fallo, si yo cambio, si yo fallo en algo, él es el que me lo va a decir, y además me lo va a decir con todas las letras, porque no se va a callar. En cambio, hasta el día de hoy, ha salido de aquí y siempre me ha dado 2 besos y me ha dicho estupendo, y yo encantada de la vida. Bueno. Entonces, esa es la presión. Eso es lo que digo. Cuando digo presión me refiero a darle al cliente lo que realmente quiere sin que esté detrás lo que estaba antes. Ajá. Cuando nombras, por ejemplo, este señor, ¿no? Y restaurantes clásicos y cómo trabajaba tu padre, me ha venido ahora mismo a la memoria, David, Emilio Mendaño, que fuera maître clásico del Hotel Escuela Santa Brígida, que todos pasamos por ahí. Y cuando comentaba y empezaba a hablar de historias del restaurante La Parrilla en el Reina Isabel, los clientes que iban y lo clásico, porque te hacía un tartar, te hacía un flambeado y demás, cuando el Reina Isabel estamos hablando de los años 60, cuando el turismo estaba explotando en Canarias, en Gran Canaria. Entonces me ha venido eso a la memoria, porque tiene que ser algo muy bonito, y que venga alguien que conoció a tu padre de soltero, como has comentado, y encima es un poco ese profesor, ese examinador, vamos a decirlo así, que te dice bien o mal, que siempre sale muy contento y pues maravilloso, ¿no? No, además, en aquella época, como estás diciendo tú, Emilio Mendaño llegó a venir aquí, que recuerdo, era un señor que yo le tenía un cariño especial. Mi padre decía que era un pedazo de profesional, como la copa de un pino. De esos quedaban pocos, me decía siempre mi padre. Él estuvo aquí, él llegó a comer aquí, don Emilio. Yo le digo don Emilio. Para mí, seguir haciendo yo creo que don todos Emilio. ustedes siempre he escuchado. Yo no estudié en la escuela, es verdad que tuve mi periplo laboral allí, pero todos hablan muy bien de él y yo no le llego a conocer. Sí, bueno, no lo llegaste a conocer, no. era maravilloso. Yo llegué pero a conocer es verdad, al señor Cabrera. Cabrera, pero de la época. De la época de él época. y de Cabrera. su estilo, ¿no? Es más, cuando, como dice Chicho, cuando contaba historias, además se enrollaba, él la alargaba. Mi padre era igual. Mi padre contaba una historia y se pegaba toda la comida contándote la historia. Recuerdo alguna que otra anécdota. Sí. Incluso Pero- viniendo a comer solo, que tú recordarás que yo
Y sobre todo por el tartar y bueno. Pero era- y hablar con, como yo le decía a tu padre, Mr. John. Mr. John, Mr. sí. John, ¿está Mr. John ahí? Mr. John. No, pero yo creo que de aquella época, además hay historias preciosas. Sí. Mi padre siempre me contaba una. ¿Puedo? Sí, claro. Mira, mi padre me contaba una de cuando trabajó en el Columbus. En aquella época se veía muy mal que una mujer pagara. Vale, entonces en los países nórdicos era algo muy normal. Allí de los años 60, la mujer y el hombre, cada uno tenía su trabajo y cada uno tenía su dinero. Entonces era muy normal. Entonces había un matrimonio y no se dieron cuenta y la señora tenía el dinero. Entonces llegó la cuenta, le pusieron la cuenta y ella por debajo de la mesa intentaba darle la cartera al hombre para que nadie la viera, Bueno. para que el hombre pudiera pagar la cuenta. Y mi padre le decía, no se miren, a ver cómo lo hacen. A ver cómo salen de esta. Oye, Y dice, no, destreza, ¿eh? Sí. Es que me acuerdo de la primera vez que vine a este restaurante, fue en el 99, recién abierto, se puede decir, Ah, porque, porque eso, sí. porque además lo fuiste comentando en el hotel, es decir, los alumnos, los compañeros, los profesionales, los profesores que estábamos Sí. allí. Y oye, pues vine con mi mujer y fue cuando conocí a Juan. Y claro, cuando ya quieres y ves cómo se trabaja el flambeado o prepararte algo a la inglesa, no, pero a francesa, a rusa, que aquello era muy bonito, y empezaba a contar historias. Y a la vez como te ibas flambeando, tú ibas contándote y cuando te dabas cuenta ya tenías el plato en la mesa. Y entonces, pero sigue contando la historia, ¿no? Yo muchas veces cuando cuento alguna de mi padre, siempre le digo, no, pero coman, si no comen me voy, ¿eh? Porque mucha gente se te queda así mirando porque son historias de la gente mayor. Pero es que así también, insisto en una cosa, que le damos ahora mismo, David, vamos a hablar de la sala, del protagonismo que tiene la sala. No solo es por hablar, es ganarte a ese cliente que viene repetidamente muchas veces, que es tu caso también ahora, que tú lo has heredado, sino también el vender. Porque el camarero no lleva, no transporta, vende, se hace amigo de ese cliente y repite, porque al final también lo que se busca es el empresario, busca eso. Y Y lo que hoy en hemos- día no lo veo. Lo que hemos hablado muchas veces, también date cuenta que ellos hacen por la labor, ofrecen, son muy visuales, ¿no? Son platos elaborados a la vista del cliente y al mismo tiempo esos platos, el cliente que te los está viendo muchas veces está en la duda y no tiene ni por qué mirar la carta, ¿no? Sino lo que te ven, te lo piden, ¿no? Por curiosidad, sobre todo. Yo siempre cuento una anécdota de unos clientes, precisamente cuando me marché a trabajar al banco, llegaron unos clientes y le dijeron a mi padre, ¿y María? Dice, no, María no está. Dice, "Ah, ¿y ahora yo qué como?" ¿En Mi serio? padre se queda así y dice, ¿Qué como? no, que no abrí yo el restaurante, que lo abrió ella. No, bueno, pues lo arreglamos. ¿Por qué? Porque cuando el cliente confía en ti, es lo que dices tú, ni mira la carta. Ni mira la Claro. carta. Entonces, de hecho hay mucha gente que viene nueva que te pregunta, siempre te dice, recomiéndame el plato mejor que hay en la carta. Y yo siempre le digo, no. Yo primero te haré preguntas a ver cuáles son tus Por gustos supuesto. y en base a tus gustos yo te recomiendo lo que yo creo que te puede gustar. Me podré equivocar o no, normalmente no me equivoco, gracias a Dios. Pero a mí me gusta preguntar. Entonces, claro, cuando tú preguntas y ya llegas a una conversación y ya el cliente entiende el por qué le preguntas, entonces ya es lo que dice Chicho, ya te vas haciendo amigo de esa persona, ya ve que tú no le vas a engañar, que tú estás buscando una manera de que él salga de aquí contento, aparte de lleno, contento. Sí.